Yo quiero decirles que este tema que ha convocado este evento es un tema muy importante para la sociedad contemporánea y probablemente es el tema más relevante para la sociedad y será seguramente relevante, mucho más relevante en el ámbito de la sociedad o de lo que sea la funcionalidad de nuestros países en el post-COVID. Creo que todos hemos enfrentado unos retos absolutamente gigantes, todos los países. Colombia obviamente no ha sido la excepción. Y dentro de esos retos y dentro de esos, las capacidades y potencialidades de los países han sido críticas y fundamentales. Yo quiero hablarles un poco del caso colombiano porque me parece que ha sido la manera de ejemplo relevante y creo que a nosotros nos deja muchísimos aprendizajes como sociedad. Colombia aborda esta pandemia con una cobertura de la seguridad social seguramente entre el 95 y 97%. Colombia ha hecho únicamente una cuarentena realmente generalizada entre los final del mes de marzo, mes de abril y el mes de mayo, buscando buscando fundamentalmente consolidar y construir las capacidades del sistema de salud para poder responderle a los ciudadanos y a los pacientes que sabíamos que nos iban a llegar. Y obviamente dentro de todo ese proceso se generan una serie de situaciones muy complejas, como por ejemplo la pérdida de empleo y la pérdida de muchas capacidades productivas de la sociedad. Llegamos a una tasa de desempleo de 2 dígitos, una tasa de desempleo que subió por encima del 15%, y llegamos a situaciones tan complejas como un desempleo femenino absolutamente grande, muy determinado por la condición en la cual las familias tuvieron que, y especialmente las mujeres, dedicarse a proteger a los niños, a cuidarlos, a estar con ellos, con una carga bastante desproporcionada y crítica para nuestras mujeres. Esa situación se presenta en países donde los diferentes sistemas de seguridad social tienen diseños también diversos. Nosotros tomamos desde el gobierno nacional una cantidad de decisiones. La primera decisión, pues obviamente declarar una emergencia sanitaria, y esa declaración de emergencia sanitaria ha llevado un efecto inmediato que hemos tenido durante los pasados 20 meses, y es que el funcionamiento del Estado y los diferentes sectores del Estado y de la sociedad terminaron pasando por el sector salud y terminaron pasando a través del sector salud por todo el modelo y el esquema de seguridad social colombiano. Todas las decisiones económicas, de generación de empleo, de apertura económica, de funcionamiento de los sectores, de apertura de fronteras, de escolaridad o no escolaridad, de acceso a la universidad o no acceso a la universidad, de funcionamiento en cada actividad de la vida cotidiana de los colombianos, pasó o ya ha pasado durante estos 21 meses por el sector salud y por la estructura propia de la seguridad social colombiana. Y eso ha significado un reto fundamental. Todo el aparato de decretos legislativos que tuvimos que tomar durante la situación de excepcionalidad que se planteó desde el inicio de la emergencia económica y social, al final dependía y ha dependido durante estos 21 meses de una resolución del Ministerio de Salud, que es la resolución de declaración de emergencia sanitaria. Y hoy precisamente, el día de hoy se promulgó la nueva extensión hasta febrero de 2022 y esa funcionalidad va a seguir dando así de esa manera. Esto tiene unas implicaciones muy grandes, ya tiene unas implicaciones muy grandes para nuestro país. La primera es el profundo riesgo de una situación tan crítica de
pérdida de empleo, de cierre de negocios, porque y al igual que todos los países en Colombia, muchos empresarios han perdido sus negocios, muchas personas han tenido que ser despedidas, pues la decisión fundamental es cómo mantener hasta donde fuera posible la estructura de la seguridad social. Y especialmente esa seguridad social contributiva, pues la subsidiaria obviamente ha sido muy importante en nuestro país, pero la contributiva esencial para poder garantizar no solo la sostenibilidad de la subsidiaria, sino también obviamente la calidad del empleo y la calidad de la protección social, que es fundamental para nuestras sociedades. Tomamos la decisión, una serie de decisiones que tomó el señor presidente Duque, de promover empleo, el PAEF, una cantidad de acciones y programas que han sido bastante exitosos y que siempre los empresarios han valorado, y uno no se tiene una real dimensión del efecto hasta que se encuentra en lugares como estaba hoy, por allá en la ciudad de Neiva, en un restaurante, y el dueño del restaurante nos mencionaba cómo pasó de vender 170 millones de pesos al mes a vender 30 millones al mes, y la única posibilidad que tuvo realmente para pagar los salarios de sus personas fue haberse metido en el PAEF para poder sostener esos funcionarios. Acciones que son, digamos, de choque, coyunturales y muy importantes. Pero desde el sector propio de la seguridad social, nosotros tomamos una decisión que fue esencial, y es asegurar el pago de la población afiliada al régimen contributivo, independientemente que hubiera perdido el empleo o independientemente de que la empresa no hubiera podido pagar por su contribución. Esa decisión nos permitió en Colombia tener la posibilidad de mantener y de sostener en el régimen contributivo durante todos estos meses más de 2 millones de personas. Doctora Vice, ¿cuántas exactamente? 2 millones. 2 millones de personas. 2 millones de colombianos y sus familias se han mantenido en la seguridad social gracias a esa posibilidad de esa decisión que ha permitido esto. Y esto realmente no hablamos mucho, pero yo creo que ha sido la más progresiva y la más eficaz de las decisiones que se ha tomado en el ámbito de la seguridad social para mantener nuestro sistema. Esto viene a cuento, lo traigo a colación para referenciar lo importante que en Colombia consideramos el mantenimiento de la estructura de la seguridad social. ¿Y por qué la consideramos importante? En Colombia, obviamente, tuvimos una crisis muy importante. En Colombia, mucha gente, nosotros tenemos en este momento, llevamos 130.000 personas que desafortunadamente han fallecido, más de 5 millones de colombianos han sido afectados por el COVID, pero en Colombia no hemos tenido el drama humano que se ha visto en otros países desarrollados y no desarrollados, porque también, y de muy especialmente los desarrollados, es un hecho notorio, de dificultades críticas, casi extremas de acceso a los servicios de salud y a todos los servicios conexos, funerarios y todo lo que ello ha implicado, y que se ha visto y que se amplifica con personas compartiendo ventiladores, cadáveres, containers con cadáveres, y todo esto que ha amplificado y que ha sido tan doloroso de esta pandemia del COVID. Eso creo que se lo debemos fundamentalmente al hecho de tener una cobertura universal en el aseguramiento y tener una estructura tan sólida como la que tenemos, integrada de Estado, de gobierno, aseguramiento y prestación para atender a la población colombiana. Una estructura que se ha venido construyendo durante los pasados años y que ha garantizado al final, en términos muy prácticos, que en Colombia quienes hayan entrado a las unidades de cuidado intensivo, quienes han entrado a los servicios de urgencia, quienes han estado sujetos a estar atendidos por en promedio 15 a 20 días
en cuidado intensivo, quienes han tenido que ir a tener o han tenido que ser atendidos en una sala ECMO, por ejemplo, que es un tratamiento absolutamente costoso y crítico. En Colombia prácticamente podemos decir con tranquilidad que no han pagado un peso por esa asistencia. Y eso es muy diferente a lo que ha pasado en otros países. En otros países donde hemos visto familias que han tenido que empeñar sus bienes para poder mantener a su familiar en el cuidado intensivo, familias que han tenido que soportar selecciones críticas en los servicios de urgencias para poder acceder a una unidad de cuidado intensivo, y nos ha permitido como país responder en más de un 100% nuestra capacidad instalada en prácticamente toda la estructura de servicios para atender el COVID. Nosotros pasamos de 5.300 camas de cuidado intensivo a 13.000 camas de cuidado intensivo. Nosotros pudimos avanzar en garantizar esa distribución y abrimos un número muy grande de unidades de cuidado intensivo en donde no existían. Ayer en el municipio de La Plata, Huila, que es un municipio muy cerca, muy lejos y muy cerca del macizo colombiano, pude inaugurar ya la unidad de cuidado intensivo definitiva, donde va a quedar todos los ventiladores, las bombas de infusión, las camas y los equipos que fueron entregados a ese municipio, un municipio con un área de influencia de 250.000 personas que no tenía una unidad de cuidado intensivo. Ciudades tan críticas y para importantes como este país, como Buenaventura, no tenía una unidad de cuidado intensivo pública. Pudimos abrirla y pudimos responder. Y eso gracias a fundamentalmente a esa estructura soportada en un modelo de seguridad social que permitía y que tiene una visión fundamental de protección del riesgo de las familias y no solo el riesgo financiero, sino el riesgo de salud que hay integrado obviamente a la atención en una situación tan crítica como una pandemia. Ahora, en estos días, en el plan de vacunación, hemos podido irrigar integralmente y lograr que en un país tan diverso y tan extenso y tan disperso como Colombia, parecía muy difícil tener un plan nacional de vacunación donde el criterio fundamental de asignación y de llegada a la vacuna es la equidad, y donde la persona más rica de Colombia o la persona más pobre de Colombia han tenido exactamente la misma oportunidad para acceder a una vacuna. Y se han sentado en los mismos lugares y en los mismos servicios para tener acceso a la vacuna, sin ninguna diferenciación y sin ninguna diferencia fundamental al acceso, sino simplemente guiados por los criterios epidemiológicos que el propio Ministerio de Salud ha definido con su grupo asesor. Primero por edad, los grupos de riesgo, y todos han tenido que pacientemente esperar la cola y aguantar la cola para poder tener acceso a la vacuna. Quien no ha querido esperar y ha tenido la plata para hacerlo, ha podido irse a los Estados Unidos o a otro lugar a buscar la vacuna. Y lo han hecho seguro. Calculamos que cerca de 300.000 colombianos. Pero los demás, todos los 50 millones, los 48 millones de personas susceptibles de vacunación en Colombia han tenido un acceso absolutamente equitativo a la vacunación. Y yo quiero decir que esa palabra equidad y el concepto de seguridad social son absolutamente integrados y son casi unívocos, son casi el mismo concepto. Porque al final lo que la seguridad social genera es esa posibilidad de tener una equidad y cerrar esas diferencias entre los diferentes grupos y estratos sociales que son naturales y que son muy críticos en sociedades desarrolladas, más en un país como Colombia, donde tenemos unas desigualdades históricas, profundas y dolorosas entre los grupos poblacionales. Entonces, yo creo que se ha discutido el día de hoy, lo que se ha planteado y lo que se ha discutido ha sido absolutamente crítico, porque lo que es necesario generar es fundamentalmente generar esa cultura de la seguridad social.
¿Y por qué generar la cultura de la seguridad social? Fundamentalmente porque la seguridad social es un bien perecedero y es un bien muy difícil de comprender para mucha parte, una parte muy importante de la población. Porque desafortunadamente no es posible dar a todos lo que todos quisieran. No es posible cubrir cada uno de los riesgos y no es así como no es posible tener equidad si cada uno de los colombianos hubiera querido seleccionar la vacuna que quisiera al inicio del plan de vacunación y simplemente hubiéramos abierto ese portafolio, simplemente es lo mismo en el sentido de la seguridad social. No es posible tener una cultura, la seguridad social si no se tiene una fortaleza muy grande en la valoración de la legitimidad que la población siente hacia la seguridad social. Y yo creo que ahí es donde tenemos una de nuestras mayores vulnerabilidades. Yo creo que allí es donde, en un país como Colombia, donde la información puede ser deformada y puede ser entregada de manera tan dispar, es donde yo creo que tenemos los mayores retos y los mayores retos de futuro. Es necesario preservar lo que hemos ganado y es necesario seguramente trabajar en muchos sentidos en lo que es la calidad de la atención, la calidad de los servicios, la llegada a la gente, la cobertura a las poblaciones más críticas, de los grupos más vulnerables, y eso es absolutamente importante, pero para poder hacer eso necesitamos tener una estructura y una cultura de la seguridad social. De manera que yo quiero hoy felicitarme a mí mismo por la adopción y por la buena idea, doctora Gina Magnolia, doctora María Andrea y todos, de habernos sentado a hablar de esto, de que uno de los primeros eventos que se haga presencial en nuestro país sea este tipo de eventos y que sea un evento tan multitudinario y tan grande donde todos nos sentemos a empezar a pensar, porque lo que hay que pensar ahora es en ese post-COVID, en esa sociedad que vamos a dejar a futuro y que tenemos que dejar a futuro con base en los aprendizajes que, entre otras cosas, hemos tenido en esta pandemia. Muchas gracias.